sí, sí. Les pido mil disculpas, ¿ah? No es que me olvido, me olvido. Está bien, no hay problema. Y Eh, nada, quería agregar que es una materia, o sea, más allá de, no quiero desmerecer a las otras materias, ¿no? Pero es una materia por ahí muy flexible en donde le da varias oportunidades a los alumnos y con esto de la promoción yo creo que es una ayuda bastante buena que se implemente y bueno, en parte es una materia demasiado reflexiva donde hay aportes de alumnos y eh, se da una dinámica muy buena entre alumnos y profesores, ¿no? bueno, muchas gracias, Marcos. Sí, sí. Sí, tienen varias instancias. En el caso de rendirla regular, tienen después el recuperatorio. Después, si la quieren promocionar, también tienen dos instancias, porque está los llamados de junio-julio, y son dos instancias para poder rendirla. Y después ya en junio-julio, para promocionarla, tienen la unidad 3 y 4 solamente. Bien, dicho esto, empezamos con este tema del sector externo. Es un tema bastante interesante, el que vamos a ver hoy. Tiene que ver con justamente con todas las transacciones que Argentina tiene con el resto del mundo en este flujo circular que hemos visto desde el comienzo de la unidad 2. Acá lo que se agrega, bueno, y esto lo vamos a ver a lo largo de la clase, digo, la enorme cantidad de transacciones que existen con el resto del mundo, el tipo de transacciones que determinan justamente el devenir de la economía argentina, porque lamentablemente la economía argentina es una economía periférica y que depende mucho de estas transacciones con el resto del mundo y determinan la dinámica de la economía argentina, qué tipo de transacciones tiene con el resto del mundo, ¿no? Bien, ahora bien, un poco la reflexión que nos vamos a hacer son estas, gente, a partir de ver el sector externo, ¿no? ¿Qué relaciones tiene la Argentina con el resto del mundo? ¿Cuál es la característica de la estructura económica argentina que nos determina justamente estas dinámicas con el resto del mundo? ¿Cómo se componen las exportaciones e importaciones de Argentina? El perfil de especialización que tiene la Argentina, etcétera, etcétera. ¿Cómo se financia la economía argentina? Porque justamente, y ahora lo vamos a ver, los países periféricos necesitan divisas para poder funcionar como tal, ¿no? Es un capitalismo periférico el nuestro y como tal, como es periférico, necesita de nutrirse de divisas. Cuando hablo de divisas me estoy refiriendo, por ejemplo, al dólar, ¿no? No solo el dólar, sino euros, yuanes, yenes y todas las demás monedas que son hegemónicas, ¿no? A nivel mundial. Bien, dicho esto, son preguntas muy interesantes porque determinan de si al país le va bien o al país le va mal, ¿no? Exactamente eso. O en qué nivel nos encontramos con respecto al resto del mundo. Con nivel me refiero a, bueno, si estamos escalando posiciones o nos estamos rezagando en términos económicos con el resto del mundo. Nosotros habíamos visto en la ecuación macroeconómica estas variables que son, bueno, el PBI, Producto Bruto Interno, el conjunto de producción de bienes finales, que es igual al consumo privado, la inversión privada, más el gasto público. El gasto público acá teníamos adentro el consumo público y las inversiones públicas. Más esto es las exportaciones netas. Las exportaciones netas son justamente las exportaciones menos las importaciones. Habíamos dicho, exportaciones son todos los bienes que se venden al resto del mundo e importaciones son todos los bienes que compramos del resto del mundo o que compra la Argentina al resto del mundo. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver esto un poco con un poquito más de detalle
que hay acá adentro y qué determina estas variables que la hacen determinante, mejor dicho, que la hacen, que reflejan justamente el perfil económico y el tipo de inserción internacional que tiene la Argentina con el resto del mundo, ¿no? Ahora bien, ¿de qué depende el comercio exterior? Bueno, es una pregunta que nos podemos hacer y que tiene que ver con, eh, a ver, las exportaciones son todos los bienes que vendemos al resto del mundo. Bien, ¿de qué depende justamente que aumenten o disminuyan las exportaciones? Es decir, que fluctúen las exportaciones. Bueno, depende justamente de la demanda del resto del mundo. Si aumenta la producción eh, de bienes a nivel mundial, bueno, nos van a demandar más bienes primarios a la Argentina. También dependen de los precios de estos bienes que nosotros exportamos. Acá debo decir, y voy a adelantar un poquito, la verdad que la matriz exportadora de Argentina está bastante especializada en, en la venta de commodities. Commodities son bienes homogéneos, es decir, son bienes que tienen una calidad que no se diferencia, es decir, que son iguales, a eso me refiero, parecidos. Commodities son bienes primarios. Son bienes primarios o derivados de los bienes privados. Cuando hablo de derivado, tiene que ver con una cierta industrialización de ese bien primario. Por ejemplo, el poroto de soja, la Argentina en realidad exporta poco poroto de soja, pero sí exporta bastante derivado de la soja, por ejemplo, aceite o harinas de soja. El derivado es que pasó por un proceso industrial, es decir, vendemos bienes industriales, pero de poco valor agregado, es decir, valor agregado o de poco intensidad tecnológica, atravesó un proceso más bien simple, ese bien primario. Entonces, cuando hablamos de bienes que son más bien commodities, como la harina, el aceite de soja, que tienen un precio internacional y que son parecidos, me refiero a parecido que no hay ninguna diferenciación, no se le puede hacer ninguna diferenciación a ese bien porque justamente es un commodity o es un derivado de una materia prima. Ese bien o esa cotización que tienen los mercados internacionales fluctúa, y fluctúa también en esto, en base a la demanda, a la producción que existe a nivel mundial. Por ende, por ejemplo, en lo que estuvo ocurriendo en las últimas décadas, que ciertos países asiáticos, más que nada, han aumentado mucho su producción y están demandando bienes primarios, muchos bienes primarios. Entonces, por un lado, aumenta la demanda de producción de bienes primarias y por otro lado, también está aumentando a veces, con ciertos ciclos, el precio de esos bienes primarios, ¿no? O lo que estuvo ocurriendo en los últimos años. Igualmente esto lo vamos esto que dije de cómo fluctúan, que están aumentando los bienes primarios, lo vamos a relativizar un poquito. Está claro, a ver, esto depende de ustedes y tiene que ver con qué visión tienen ustedes sobre qué se quiere hacer sobre la Argentina, es decir, qué modelo económico queremos para la Argentina. Está claro, y esta desde ya es una opinión mía, tómenlo con pinza como una opinión nada más. A priori hay media biblioteca que dice es deseable justamente exportar bienes de mucho contenido tecnológico, con mucho valor agregado, y por ende exportar bienes que no dependan de si fluctúa, si llueve o no, justamente, ¿no? Si fluctúa el mercado de commodities, el mercado y hace que fluctúe el precio internacional de los commodities, o si llueve o no llueve en la Argentina. Por ejemplo, en el año 2023 hubo una sequía muy grande y la Argentina se le complicó su devenir macroeconómico en, en- en forma muy interesante, ¿no? Muy relevante. Entonces,
y es una de las explicaciones de por qué aumentó bastante la inflación en el año 2023, ¿no? Eh, Dicho esto, desde ya es una opinión, Media Biblioteca dice, bueno, empecemos a agregar valor al contenido y a nuestra matriz exportadora, porque así nos vamos a zafar de muchos fenómenos como estos, ¿no? Como si llueve o no llueve, y más aún en medio de una crisis climática y que el clima no acompaña justamente. Tenemos ciclo de sequía, ciclo de lluvias que hacen que este, o bien producimos más o producimos menos, ¿no? Bien, dicho esto, está claro que hay otra media biblioteca que dice, no, la Argentina se tiene que especializar en lo que hace bien nada más, ni más ni menos, que es justamente vender productos commodities y derivados de commodities. Bien, por otro lado, las importaciones, si las exportaciones dependen de la demanda del resto del mundo, las importaciones, es decir, lo que nosotros compramos del resto del mundo, depende de la demanda argentina. Y bueno, ¿de qué depende la demanda argentina? De esto, del producto argentino, del PBI. Si fluctúa el PBI, por ejemplo, si el PBI crece, si la producción de bienes y servicios en Argentina crece, van a crecer nuestra demanda de bienes importados, ¿no? En general crece mucho más en relación a cuánto crece el producto argentino. Si el PBI argentino aumenta un 1%, las importaciones aumentan 3, 4, 5%, ¿no? Eh, con respecto al periodo anterior me refiero, ¿no? Siempre en términos comparativos al periodo anterior. Digo, si aumenta el PBI en 1% con respecto al año anterior, las importaciones aumentan este porcentaje de un 3%, un 5% con respecto al año anterior, ¿no? Es muy fluctuante. Es más, cuando cae el PBI, las importaciones caen mucho más que el PBI, ¿no? Eh, entonces digo, las importaciones dependen de la demanda argentina, ¿sí? Y esa demanda argentina depende del ingreso de los argentinos. El ingreso del PBI perdón, el ingreso de los argentinos es el PBI, la producción, ¿no? Y por otro lado, dependen también del valor del dólar. Por ejemplo, un dólar caro, si un dólar está muy, muy caro, cuando me refiero a un dólar caro, me refiero a que el precio de cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar, eso es el dólar caro, ¿no? O el valor del dólar. Por ejemplo, si de un día para el otro, ¿no? El tipo de cambio, el dólar o el valor del dólar pasa a valer 1.700 perdón, 1.700 pesos un dólar y se encarece mucho el dólar, está claro que las importaciones, como son bienes que provienen del resto del mundo y están en dólares, esas importaciones, está claro que también encarece las importaciones, ¿no? Entonces, las importaciones no solo dependen del ingreso de los argentinos, es decir, del PBI, sino también del valor del dólar. De nuevo, si el dólar está muy barato, todo lo contrario, es conveniente, es conveniente para quienes consumen productos importados, ¿no? Será conveniente, pues va a ser muy barato importar, ¿no? Bien, dicho esto, está claro, así como dije anteriormente, que Media Biblioteca dice que es deseable o sería auspicioso para la economía argentina que en su matriz exportadora eh, justamente se vendan al resto del mundo bienes con alto contenido tecnológico, elevado contenido tecnológico, sería deseable en el caso de la importación importar bienes más bien simples en términos tecnológicos. Lo que pasa es que la Argentina, de nuevo, es un país periférico y importamos bienes con alto contenido tecnológico en general. Después vamos a ver qué tipo de bienes se importa a la Argentina. Bien,
Hasta acá alguna pregunta. Entiendo que esto es bastante simple. Digo, dijimos, exportaciones dependen de la demanda del resto del mundo, es decir, de la producción del resto del mundo, y las importaciones dependen del PBI argentino y del valor del dólar, ¿no? Ni más ni menos. Es el determinante principal del comercio exterior. Ahora bien, todos los países del mundo establecen políticas comerciales. Para bien, a ver, cuando hablo de políticas comerciales me refiero a que hay una discusión, está claro, y acá hay media biblioteca que dice que hay que proteger los bienes que produce la Argentina de los bienes importados, y media biblioteca que dice no, todo lo contrario, hay que abrirse al mundo y por ende comerciar libremente, ¿no? Eh, Cuando hablamos de apertura hacia el mundo, está claro que todas estas políticas que vemos acá se tienen que relajar o desaparecer, ¿no? Pero digo, todo el mundo tiene algún grado de política comercial, ya sea tirando hacia el libre comercio y por ende abrirse al mundo y que se invadan de producto importado, que se pueda importar o exportar libremente, o todo lo contrario, son más bien países proteccionistas, ¿no? Es decir, insisto en esto, hay media biblioteca y media experiencia que promueve el proteccionismo, bien mercantilista, como bien habíamos mencionado en la unidad 1, o libre comercio con los demás países, ¿no? Bien, ¿cuáles son estas políticas comerciales? La verdad que los estados tienen un arsenal de políticas comerciales bastante interesante e insisto en esto, de lo que se suele aplicar en cierto grado, más o menos, dependiendo del país y dependiendo la experiencia. Eh, ¿Qué son estos? Justamente, por ejemplo, aranceles a las importaciones. ¿Qué son? Impuesto a las importaciones. Si hay más aranceles, hay mayor arancel a la importación, está claro que encarece esa importación y por ende se busca esto, proteger a la industria nacional, ¿no? Entonces, cuanto más impuestos a las importaciones existan, más caro va a ser ese producto en particular que se traiga del resto del mundo y protege a la industria nacional. Por ejemplo, los aranceles a la importación eran, como ingreso estatal, eran muy importantes en la etapa del modelo agroexportador de la Argentina. Es decir, la gran mayoría de la recaudación de la Argentina provenía de ahí, de la aduana, ¿no? Y de la aduana principalmente a través de estos aranceles a la importación. Por otro lado, otra política que se puede establecer son las de cuotas de importación. Cuotas de exportación se puede importar tanta cantidad o tantas toneladas o tanta cantidad de un bien en particular. Por ejemplo, pueden ser alimentos, pueden ser bienes industriales, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, cuota de importación en el mercado de bicicletas. Bueno, se pueden importar 10.000 bicicletas nada más. Y listo, ¿no? Esa es la única cuota de importación que puede existir. Después, todos los demás bienes este, que se comercien en el mercado interno tienen que ser de producción nacional. A eso apunta justamente las cuotas de importación. De nuevo, tienen como origen proteger a la industria nacional. Proteger a la industria nacional principalmente. Estoy tratando de pensar si me estoy olvidando alguna política en específico en Argentina con respecto a las cuotas de importación. Eh, Entiendo que no, en el rubro de alimentos no estoy, creo que no existen. Pero no, creo que no. Sí pueden existir en bienes más bien industriales. Por ejemplo, sí hubo cuotas de importación, o sí las hay, ahora me estoy acordando. Hay cuotas de importación de poroto de soja, gente.
La Argentina produce poroto de soja, pero también importa mucho poroto de soja. ¿Por qué importa? Porque lo importa para industrializarlo y luego volverlo a exportar. Pero es una particularidad que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri, esto de liberalizar el comercio de poroto de soja e importar todo lo que o por lo menos importar una cuota muy importante de poroto de soja. Es muy particular, digo, porque la Argentina es uno de los países que más poroto de soja produce en el mundo, ¿no? Pero también es un país muy importador de poroto de soja desde el 2016 en adelante. Eh, El petróleo y algunos recursos naturales, como puede ser también el gas, eh, entrarían dentro de los productos industriales. no, no son bienes industriales. Lo que se importa de gas se importa a través de Bolivia. Después se importa fuel oil para algunas centrales térmicas. Petróleo como tal, no, no se importa. Petróleo de barril, o sea, una vez extraído de la tierra, ¿no? Sí se importa fuel oil, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente. Pero principalmente en términos de comercio exterior en energéticos se importa esos dos bienes. El gas natural sí es un bien primario, sin ningún tipo de procesamiento. Y el barril de petróleo también lo es. Es un bien primario, no tiene ningún proceso industrial de por medio. Después sí, el fuel oil hay un proceso de industrialización que este, eh, a través de una refinería que produce bienes cada vez más complejos hasta llegar, por ejemplo, uno de los derivados del petróleo, la nafta que va al supermercado, escúchame, a la estación de servicio, ¿no? Bien, otra política comercial que puede ser más o menos restrictiva, dependiendo de la orientación de política comercial que tengan los países o las experiencias a nivel histórico, tienen que ver con las barreras no arancelarias, que no son más ni menos que esto, gente, son trabas administrativas, sanitarias, medioambientales o de calidad. Es decir, hay veces que, no sé, viene un barco lleno no sé, de un bien primario. Y ese bien primario se dice, bueno, tienen que pasar algunas eh, pruebas fitosanitarias y entonces ese barco que así como vino se tiene que volver a su origen y no pasa, no es que no pasa porque hay cuota de importación o porque hay un arancel excesivo, sino porque hay traba administrativa, ni más ni menos. Y esto es bastante común en el comercio exterior, que existan estas trabas, es decir, que la aduana le exija al importador que, bueno, pasen por estas pruebas, sean administrativas o instancia administrativa o instancia sanitaria el bien en cuestión no ingresa al país, ¿no? Y son muy comunes que pase esto. No solo en Argentina, insisto, todo esto son políticas muy eh, comunes a nivel internacional. Por ejemplo, la Argentina tiene muchos problemas con esto como exportamos alimento, muchas veces los países nos exigen estándares sanitarios estándares muy elevados y por ende la Argentina no le puede exportar bienes a otros países, ¿no? Y vienen los barcos, así como se fueron los barcos, ¿no? Argentinos a otros países con alimentos, después tienen que volver para acá, para la Argentina. Por ejemplo, esto para que lo sepan, ¿no? Europa tiene cuotas de importación de alimentos muy exigentes. Por ejemplo, la Argentina tiene muchas dificultades para exportar alimento a Europa, muchas dificultades, casi imposible exportar alimento a Europa.
¿Por qué? Justamente por eso, porque tienen cuotas de importaciones y aranceles en los rubros alimenticios elevadísimos, porque protegen en ese caso no su industria nacional, sino su producción nacional de alimentos. Tiene que ver con que salieron de la Segunda Guerra Mundial con mucha hambre y se pusieron como meta toda Europa la soberanía alimenticia, ¿no? Se puso como meta. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, tienen como política comercial importar la menor cantidad posible de alimentos, ¿no? Entonces, la Argentina no le puede exportar a algunos países industrializados, por ejemplo. En ese caso, Europa tiene muchas dificultades con exportar alimentos a Estados Unidos también. Igual Estados Unidos es un país productor de alimentos muy importante, pero bueno, hay algunos bienes que tampoco entran a Estados Unidos de alimentos. Bien, otro elemento, esto también es muy habitual, políticas antidumping, que tiene que ver con esto. Antidumping es competencia desleal, es decir, hay algunos países en particular, ahora vamos a entrar, ahora se los menciono, que producen bienes a un precio muy barato, excesivamente barato, ¿no? Y así como los producen tan barato, podrían inundar cualquier mercado internacional. Y tiene que ver con que las condiciones de producción en algunos países son condiciones de producción muy precarias. Y el principal ejemplo de producción con condiciones tan deplorable en términos de condiciones laborales y medioambientales, socioambientales. El primer ejemplo es Asia, ¿no? El sudeste asiático. Y muchas veces se lo denuncia al sudeste asiático que realiza competencia desleal, ¿no? Entonces, los países que justamente quieren proteger su industria nacional denuncian antidumping este, a los países que lo realizan, ¿no? Que realizan esta competencia desleal y por ende esos productos no ingresan al mercado, ¿no? No ingresan al mercado interno. Pero tiene que ver con esto, Es bueno. lo que pasa, por ejemplo, creo, si no me estoy equivocando, que por ejemplo en Estados Unidos no se pueden vender productos chinos. Algunas veces sí puede ocurrir eso, sí. Igual Estados Unidos está en una guerra comercial, y tecnológica con China. Sí, ni Va, hablar. tiene que ver con esto, es decir, en ese caso, por ejemplo, Estados Unidos denuncia algunas prácticas antidumping a China y no ingresan productos chinos al mercado norteamericano, ¿no? Y es una política que se suele, en términos comerciales, ¿no? Se suele realizar para que no te invadan tu comercio interno, productos importados y no te hagan pelota la industria nacional. Claro. Sí, sí, suele ocurrir. Lo que pasa que digo, en el medio de un contexto de guerra comercial y tecnológica entre estos dos países, se hace mucho más habitual, ¿no? Que ocurran estas denuncias de prácticas antidumping, ¿no? Eh, Bien. Por otro lado, existen reintegro de impuestos a los exportadores, tienen que ver con que, nada, justamente eh, tienen que ver con abaratar y darle conveniencia a la exportación de ciertos bienes, eh, y por ende, sí, esto, abaratar, es decir, los impuestos en cierta forma terminan siendo parte de un costo del bien en cuestión y la idea justamente en este caso es que al exportador se le reintegren ciertos impuestos y por ende se exporte los bienes en cuestión en un precio más conveniente, más barato, ¿no? Y favorece justamente la exportación, ni más ni menos. Si es más barato, favorece justamente
la exportación como tal, ¿no? Se suele realizar este tipo de prácticas, ¿no? Digo, la Argentina lo suele realizar. Que se le suele quitar, por ejemplo, el IVA muchas veces a los bienes que se exportan, está claro, porque no se puede exportar con IVA. Se le suele hacer algunos reintegros de algunos otros que otro impuesto. Hay veces que cuando se exporta bienes como commodities hay alguna devolución de las retenciones también, dependiendo la negociación entre los sectores, ¿no? Desde el gobierno con los sectores exportadores, ¿no? Y por último, como política comercial tenemos los derechos de exportación, que si los reintegros de exportación justamente le dan conveniencia y promueven al exportador, los derechos de exportación son todo lo contrario, ¿no? Es una política tributaria en el cual justamente eh, se le retiene una parte de lo que exportan. Es decir, si exportan, no sé, aceite de soja por 100, de esos 100 no sé, 30 se tienen que pagar como impuesto al derecho a exportación. ¿Por qué el Estado buscaría grabar de esta forma, es decir, hacer no conveniente la exportación? Porque parece contradictorio, ¿no? A priori parece contradictorio, ¿no? Pero tiene una explicación los derechos de exportación. Y más una explicación en el caso de un país que mayormente vende alimentos, como es la Argentina. ¿Por qué tiene se le graba justamente la exportación? Es decir, si el exportador exportó 100, en realidad el exportador se queda con 70 y el resto, los 30, se lo tienen que dar al fisco, ¿no? Y esto está claro que perjudica al exportador, está clarísimo, ¿no? Bueno, pero tiene una explicación como política, no solo comercial, sino más bien está ligado a, más bien a una cuestión a ver cómo lo explico, de competencia de los bienes exportados con respecto a los bienes que se comercializan en el mercado interno. Me explico. Porque la idea es justamente esto, tratar de disociar el precio internacional del precio local. Por ejemplo, si el precio internacional de los alimentos se dispara en esto que son commodity, los que vendemos, y no sé, los alimentos en general tienen un mercado internacional y ese mercado internacional, ese precio en el mercado internacional aumenta, 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 aumenta. Ahora bien, el tema es cómo juegan estas dos cosas, estas dos variables, cómo juega el precio internacional y cómo impacta ese precio internacional en los precios locales, no sé, en el almacén, en la verdulería, en la carnicería. Está claro que el exportador, si aumentan mucho los precios internacional, está claro que va a querer vender toda su producción en el mercado internacional, en el mercado exterior, y no va a querer dejar mejor dicho, no va a querer comercializar en el mercado local. Entonces desabastece el mercado local y por ende aumentan los precios de la verdulería, en la carnicería, en los supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces la idea es justamente disociar el precio internacional del precio local. En un contexto en el cual aumenta mucho el precio internacional de los alimentos, si no hay derecho de exportación, lo que va a ocurrir es que, como aumenta el precio internacional de los alimentos, van a aumentar también igual de fuerte los precios en el supermercado, en la carnicería, en la verdulería, ¿no? Va a impactar de lleno ese precio local. Entonces, la idea es justamente hacer menos conveniente exportar y por ende que esos alimentos no solo abastezcan al mercado internacional, sino, o al exterior, al resto del mundo, sino que
los exportadores también guarden una cuota de alimento justamente para venderlo en el mercado local y que no sea carísimo comprar alimentos en un país que prácticamente produce alimentos, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Como la Argentina es un país productor de alimentos, sería raro y extraño que, o no es la idea en términos de política económica, que sea muy caro en un país que es productor de alimentos y exportador de alimentos, no sería la idea que los argentinos compren alimentos carísimos, ¿no? Y bueno, la idea esta es una de las políticas, los derechos de exportación, es decir, las retenciones. Aplicarles retenciones a la exportación hace que se disocie, aumente el precio internacional y no perjudique al precio local de alimentos, que no impacte en la verdulería, que no impacte en la carnicería, en el supermercado, etcétera, ¿no? Y que sea asequible comprar justamente alimentos en Argentina y que los argentinos accedan a los alimentos a un precio más bien razonable, ¿no? Esa es la idea de los derechos de exportación. ¿Se entiende? Creo que los derechos de exportación es lo más complejo para entender de qué objetivo hay por detrás, ¿no? De política económica, de política comercial. ¿Se entiende, gente? ¿O más o menos? Sí, sí, se entiende, ¿Sí? se entiende. Además, ¿pero tenés algún ejemplo con cuál llevarlo, digamos? Bueno, Relación. esto de derecho de exportación. Sí. Bueno, derecho de exportación se le aplica principalmente a la exportación de commodities, de bienes alimenticios, como pueden ser la soja y los derivados de soja, el maíz, el trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a partir del trigo se hace el pan. Si se exporta todo el trigo y la Argentina no tiene este, se queda sin trigo porque se exportó todo el trigo, está claro que el precio del pan en la panadería va a ser exorbitante, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, bueno, se le aplica un derecho de exportación, un tributo a exportar trigo y por ende el pan en Argentina es más asequible. También pasa lo mismo con el petróleo. Si se exporta petróleo, si aumentan mucho los precios internacionales y todas las petroleras quieren exportar petróleo, está claro que el derivado del petróleo, que es uno de los derivados, va a ser la nafta que se compra en la estación de servicio, va a ser carísima, ¿no? Está claro. Entonces, bueno, se le aplica un derecho de exportación al petróleo y eso hace que después al consumidor final la nafta valga mucho menos en el surtidor, ¿no? ¿Se entiende cuál es la idea un poco? O más o menos. ¿Me expliqué? Sí, sí, a mí me quedó muy claro. Sí, sí, se entiende. Bien. Desde ya son políticas económicas, esto insisto, muchas de estas la aplican prácticamente todo el mundo, hay países que la aplican más, otros países que la aplican menos, dependiendo de la orientación en términos de política económica. Dicho esto, pregunta para ustedes, ¿qué les parece? Porque las políticas comerciales como tal han sido discutidas en las últimas décadas por esto, porque hay media biblioteca que dice una cosa y media biblioteca que dice otra, ¿no? En el sentido de que media biblioteca dice que los países este, que hoy en día son industrializados, desarrollados, aplicaron estas políticas y por ende pudieron dar un salto hacia adelante, o todo lo contrario, ¿no? Hay una discusión de que si un país como tal se puede desarrollar con aperturismo completo, libre comercio, que incluso es una discusión que se viene dando desde los fisiócratas, los clásicos, ¿no?
David Ricardo promovía el libre comercio, por ejemplo, esto lo habíamos discutido, como una política de desarrollo económico me refiero. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hicieron los países? Está claro que David Ricardo escribió al principio de la Revolución Industrial, pero no sé, no vio los frutos de si esas políticas se aplicaron o no, como tales. Ahora bien, mi pregunta es esta: ¿qué les parece? ¿Los países actualmente desarrollados se desarrollaron a partir del libre cambio o se desarrollaron a partir del proteccionismo? Estoy hablando siglo XIX, porque muchos de estos dieron el salto económico con la revolución industrial, o lo dieron en el siglo XX, ¿no? Alguno de ellos, ¿no? ¿A ustedes qué les parece en este sentido, en esta disputa entre si, bueno, lo hicieron con libre comercio o si lo hicieron con proteccionismo, este salto económico? ¿Se entiende la pregunta? Si O- estamos hablando de los otros países, porque en realidad Argentina todavía ese salto así No, de está claro, está claro. tecnología nunca lo dio. Está claro, Por estoy eso hablando de Estados estamos hablando. Unidos, estoy hablando de Europa, de Alemania, de Gran Bretaña, de Japón, por ejemplo, ¿no? De China, ¿sí? Ese salto económico lo hicieron a través de políticas comerciales vinculadas al libre comercio, de políticas comerciales vinculadas al proteccionismo. Y yo creo que fueron más proteccionistas ellos, porque cuidaron más su economía que el interés del otro. Bien, bueno, ¿hay alguna otra opinión contraria a esa? ¿Sí, no? No, coincido con Janina. No sé si tienen alguna otra opinión. Bueno, hay un montón esta discusión es muy rica en términos de historia económica. Justamente esto era lo que veníamos a discutir en esta filmina, porque la verdad que en el siglo XIX hay un concepto muy importante que aplicaron prácticamente todos los países desarrollados y que discutía esto: la industria naciente. La industria naciente como tal es la industria que está comenzando en el siglo XIX, en medio de la revolución industrial. Si un país abría su economía al resto del mundo, y más si había alguno que otro país que ya estaba un poco más adelantado que otro, pienso en algunos países de Europa y en Estados Unidos también, eh, ese país o esa industria naciente se venía a pique, ¿no? Desaparecía. Entonces la idea justamente en el siglo XIX fue, a partir de esta filosofía de industria naciente, era justamente, bueno, si son nacientes y son industria pequeña, hay que protegerla. Hay que protegerla y hay que estimularla. ¿Qué fue lo que hizo todos los países desarrollados? Es una particularidad, es decir, como tal, y hubo una discusión muy grande en las últimas décadas, porque y hubo un montón de literatura y un montón de escritos como tal, con mucha evidencia, eh, tratando de discutir esto, de, bueno, si es un mito económico el hecho de, porque digo, tanto el oficiócrata como David Ricardo promovían el libre comercio. Bueno, la verdad que estos países, en términos de libre comercio, en el libre comercio hacia afuera, hacia el resto del mundo, como tal no existió. Fue, la verdad que fue más bien un mito. Es más, sí, lo que ha ocurrido es que algunos países como Gran Bretaña, una vez que se desarrollaron, que pasaron a tener una industria manufacturera más bien potente y ya dejaron de ser una industria naciente, sí es verdad que abrieron su economía, o promovieron la apertura económica, pero una vez cuando ya ascendieron al estadio de país industrializado, ¿no? Ahí sí hubo una política de libre comercio, pero más bien para justamente inundar de productos industriales al resto del mundo, decirle,
Gran Bretaña venía a la Argentina, le decía, abrí tu economía, es reconveniente, es muy conveniente, pero claro, sí, porque Gran Bretaña ya tenía una potencia económica muy desarrollada, un estadio industrial más bien desarrollado, y la Argentina o muchos de los países periféricos no lo tenían. Bueno, entonces la idea de Gran Bretaña era, bueno, promuevo el libre comercio, pero cuando ya soy industrializado, no antes. Entonces hay una cuestión de estadios. Por eso también se suele hablar en la academia de retirar o patear la escalera. ¿Por qué retirar o patear la escalera? A ver, patear la escalera es, bueno, justamente cuando un país ya industrializado le dice a otro que no es industrializado, abrí tu economía, ¿no? Abrí tu economía, que eso va a ser conveniente para ambas partes. Bueno, la verdad que no estaría pasando, ¿no? No sería conveniente como tal para ambas partes, sino más bien para la parte más avanzada, ¿no? En términos tecnológicos, en términos industriales, que fue lo que terminó pasando. Entonces, la idea de retirar o patear la escalera es, bueno, al país que se le recomienda liberalizar su economía, abrir su economía al resto del mundo y se encuentra en un estadio más bien rezagado, esa política de libre comercio no le es conveniente y por ende se le llama patear la escalera porque justamente todos los países industrializados ascendieron, y esta es una metáfora, digo, de patear la escalera, ascendieron en la escalera del desarrollo con políticas proteccionistas. Entonces, le están, es decir, los países industrializados están promoviendo generalmente políticas de libre comercio a los países que están más bien rezagados en términos industriales, que liberalicen justamente su economía, cuando en realidad ellos, los países industrializados, lo hicieron más bien se desarrollaron con proteccionismo, ¿no? Entonces se le dice, bueno, a esta metáfora es que los países rezagados se le está pateando la escalera, no se le está permitiendo ascender, ¿no? No se le está permitiendo proteger su economía, que fue una política exitosa para los países justamente que actualmente son desarrollados, que son industrializados, etcétera, ¿no? Esta metáfora hace referencia a esa idea de que, bueno, los países desarrollados, industrializados, promueven actualmente el libre comercio porque les conviene, ¿no? Por ejemplo, digo, los países desarrollados son muy proteccionistas, por ejemplo, con los alimentos. Estados Unidos y Europa mayormente son muy proteccionistas con los alimentos, muy proteccionistas. Entonces, en esto hay que relativizar, ¿no? En el sentido de que justamente Estados Unidos y Europa muchas veces han promovido el libre comercio como una política eficaz para el desarrollo económico hacia, es decir, lo han promovido en términos de que se lo han indicado a economías más bien rezagadas, como la Argentina, pero que ellos no la aplicaron y que ellos justamente promueven muchas veces en muchos rubros el proteccionismo, como es el alimento. Es decir, está buenísimo que venga Estados Unidos y Europa a promover el libre comercio, pero cuando la Argentina quiere introducir alimentos a Estados Unidos y a Europa, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque protegen justamente esos rubros eh, a nivel, es decir, lo protegen porque quieren cuidar justamente su soberanía alimentaria. Más que nada Europa, más que nada Europa. Estados Unidos también es como que se hace, tiene la doble vara, es decir, muchas veces Estados Unidos promueve el libre comercio para todo el mundo, pero después cuando viene un producto chino, cuando viene alimento, se está poniendo un poco, como se dice actualmente, se está poniendo la gorra, ¿no? Eh, Así que bueno, es un poco El famoso, el famoso haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Exactamente. Pero ¿por qué pasa eso? O sea, no se quiere que los países subdesarrollados avancen o por qué Claro, lado iría.
Claro, Alejo, justamente la metáfora de retirar o patear la escalera es esa. Bueno, yo te mantengo mi estadio de única potencia industrializada y a lo largo de la historia, si uno ocurre eso, básicamente. Por ejemplo, en el siglo XIX, digo, cuando Gran Bretaña pasó a ser uno de los países más industrializados del mundo, empezó a promover el libre comercio con muchos países, a realizar tratados bilaterales, pero bueno, le convenía a Gran Bretaña porque justamente a partir del libre comercio inundaba justamente de productos industriales el resto del mundo, ¿no? Y justamente no le permitía al resto del mundo dar el salto cualitativo e industrializarse, ¿no? Sí, sí, es eso, es un poco eso. Lamentablemente existe esa doble vara de, bueno, los países por un lado se les recomienda libre comercio y por el otro lado los países desarrollados son recontra proteccionistas por un montón de cosas. Bien, y digo más aún en el contexto actual que de guerra comercial y tecnológica. Guerra comercial y tecnológica que la tiene Estados Unidos, pero también la está empezando a desarrollar bastante Europa, ¿no? Está empezando a proteger fuerte Europa porque le pasó a Europa lo mismo que le pasó a Estados Unidos. Básicamente inundaron de productos chinos. Europa se inundó de productos chinos y bueno, la verdad que quiere salir Europa de esa dinámica. Y lo hace a través de proteccionismo, mayormente, ¿no? Bien, perdón, había una pregunta. Cintia, Brasil, El Salvador, China tienen libre comercio. Brasil no tanto, no tiene libre comercio. Sí es verdad que China actualmente, como se ha dado ese salto industrial y tecnológico, China está promoviendo libre comercio particularmente, ¿no? China siendo un país con un gobierno comunista. Es muy llamativo. La verdad que la realidad supera la ficción, ¿no? China promueve el libre comercio y los demás países no. Reino Unido, Europa, Rusia también son más bien proteccionistas. Estados Unidos está empezando a desarrollar una política cada vez más proteccionista. Sí, es así. La verdad que Brasil para mí no. El Salvador desconozco totalmente qué política comercial tiene. Sinceramente desconozco. Brasil tiene una política comercial muy parecida a la Argentina porque justamente forman parte del Mercosur ambos países. Así que tratan de tener una política aduanera en común. De ahí viene justamente el Mercosur, ¿no? Así que es muy parecido a la Argentina. En algunos rubros la Argentina y Brasil son bastante proteccionistas, en otros no tanto. En algunos rubros me refiero de lo que se importa, de los bienes que se importan, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda, comentario, preguntas? Bien, No, digo, No, no, como- de mi parte no. Brasil y Argentina tienen mucha política proteccionista, por ejemplo, en la industria automotriz, porque justamente es una industria. Si se quiere, es una industria binacional, porque tanto en Brasil como en Argentina se producen automóviles, se producen pick-up, así que se la protege bastante a esa industria. Por ejemplo, es un rubro bastante protegido por ambos países. Bien, bien, otro concepto y otra idea que es fundamental para desarrollar, que tiene que ver con los términos de intercambio. Em, la idea de los términos de intercambio y de cómo evolucionan los términos de intercambio la dio Raúl Prebisch. Raúl Prebisch es un economista argentino y que creó justamente la CEPAL, muy famoso, este economista. Digo, asesoró a muchos gobiernos, estuvo detrás eh, de justamente la industrialización de Argentina, interesado justamente por la industrialización de Argentina, ¿no?
promovía justamente la industrialización de toda América Latina. Las políticas comerciales vinculadas justamente a la industrialización. Más bien entre la década del 30 y la década del 60, 70, ¿no? Es cuando mayormente ha producido literatura, ¿no? Raúl Prebisch. La idea fundamental de este economista argentino es que justamente existe algo así como una suerte de deterioro general y secular de los términos de intercambio a lo largo del tiempo, por eso secular, ¿no? Es decir, si bien los precios, eh, mejor dicho, los precios fluctúan, hay un deterioro secular de los precios de intercambio. ¿A qué me refiero con términos de intercambio? Bueno, en realidad es esto, es la relación entre los precios de exportación y los precios de importación. Y que dice Previch es que en general los precios de las importaciones, más bien bienes industriales con alto contenido tecnológico, aumentan más que los precios de las exportaciones. Es decir, en general lo que nosotros exportamos, que son alimentos, ¿no? O bienes primarios, mayormente. O que América Latina mayormente exporta, ¿no? Bienes primarios. Entonces hay un deterioro, ¿no? En los términos de intercambio, porque si los precios de la importación suelen fluctuar, si bien ambos suelen fluctuar, tanto los precios de los bienes que nosotros exportamos como los bienes que nosotros importamos, suelen fluctuar, lo que está ocurriendo secularmente a lo largo del tiempo es que los precios de los bienes que nosotros importamos aumentan más rápido que en comparación a los precios de los bienes que nosotros exportamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, la pregunta es esa. Justamente a partir de esta conclusión que llega Raúl Prebisch, está claro que el comercio exterior es un problema en tanto en cuanto nosotros estemos exportando únicamente alimentos, bienes o commodities o materias primas, entendiendo este problema, ¿no? Si hay un problema de deterioro de los términos de intercambio en términos seculares, eh, el comercio exterior es un problema como tal. Entonces, ese libre comercio que todos los países promueven, si lo aplicamos como tal, como políticas, estaríamos en problemas. Obviamente lo que pretendía Previch no era que nos cerremos del resto del mundo, sino que, bueno, tengamos en cuenta esto y empecemos a cuidar lo que estamos exportando para empezar a sustituirlo. Es decir, que empecemos a producir muchos de los bienes que importamos, empezarlo a producir justamente localmente, en la Argentina. Entonces estos términos de intercambio ya no nos joderían tanto como lo vienen haciendo. De ahí viene la promoción a la industria nacional, ¿no? Dicho esto, la conclusión a lo que se llega si hay un deterioro de los términos de intercambio en términos seculares es que justamente necesitamos cada vez más exportaciones para importar la misma cantidad de importaciones. Entonces, eso es un problema, es decir, necesitamos cada vez más toneladas de exportación de soja para importar una máquina, por ejemplo, una maquinaria o un bien intermedio, es lo que se suele importar en Argentina. ¿Se entiende esto? Esto es un problema, porque cada vez necesitamos más toneladas de soja para importar la misma cantidad de bienes que veníamos importando. Esto es el deterioro de los términos de intercambio. Es a la conclusión de que llega Previch. Entonces, como tal, es un problema y como tal hay que promover la industria nacional. La industria nacional para que esto no ocurra. Si importamos maquinaria, empecemos a producir la maquinaria internamente. Si importamos bienes intermedios, empecemos a justamente producir internamente esos bienes intermedios y justamente que este fenómeno no nos afecte tanto, por lo menos, ¿no? Bien, ¿se entiende esta idea que estamos mencionando?
Es decir, hay un deterioro en los términos de intercambio y como tal, hay una tendencia que nos perjudica. Y esto a lo largo del tiempo, ¿no? Hay un montón de mediciones, tipo de mediciones sobre esto que dijo Prebisch en la década del 50. En realidad es de un paper que escribió Prebisch en 1949. Eh, y a partir de esta idea de Prebisch es que se creó justamente la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que en materia de recomendaciones de política económica sigue existiendo. La CEPAL depende de la ONU, sigue existiendo, es muy valiosa la CEPAL académicamente y en términos de recomendaciones de política. La verdad que ha nutrido mucho la CEPAL con su producción académica y de política económica a todos los países de América Latina, ¿no? Claro está. Principalmente. Preguntas, comentarios, esto se entiende, ¿no? El término de intercambio y deterioro de los términos de intercambio, ¿no? ¿Y qué tienen que ver con esto? Bueno, los precios de los bienes importados, hay un análisis de que están subiendo eh, mayormente que los precios de los bienes que nosotros exportamos. Entonces está claro que esa relación entre estos dos precios nos perjudica, mejor dicho, ¿no? Nos perjudican como tal. Bien, hay otro elemento no menor. Este es el principal, si se quiere, cuando hablamos del sector externo, que es el concepto de restricción externa. Cuando hablamos de restricción externa, hablamos de esto, carencia de divisas, en este caso de dólares. La Argentina es un país periférico y necesita justamente de dólares. Necesita de dólares y de financiamiento justamente para pegar ese salto productivo, tecnológico. No se hace de la noche a la mañana y no se hace sin dólares justamente y sin financiamiento. La Argentina necesita de dólares por esto justamente, mayormente por esto, porque los dólares, piénsenlo de esta forma, a nivel economía, piensen a nivel economía, el dólar es un insumo. Parece mentira porque es un papelito, un papelito pintado, ¿no? En cierta forma, ¿no? En términos físicos, un papelito pintado, pero en términos institucionales, al ser la economía argentina un país periférico, prácticamente el dólar es un insumo. Sin dólares en términos de producción, no se puede producir en la Argentina sin dólares. ¿Por qué no se puede producir? Porque mucho de los del PBI, de los bienes que producimos frontera adentro en Argentina, demanda de importaciones, demanda de insumos, de maquinaria que la Argentina no produce, y si no tenemos esos insumos y esas maquinarias, no se puede producir directamente. No se puede producir los bienes y servicios en Argentina sin los bienes que importamos. Son muy necesarios los bienes que importamos. Y ahora bien, para importar esos bienes necesitamos dólares, ¿no? Entonces, en términos de, de, justamente como a nivel economía, como tal, en términos de transitividad, si justamente los bienes importados son necesarios porque son insumos, muchos de ellos, entonces el dólar, necesitamos dólares, el dólar es un insumo, ¿no? Por una cuestión de transitividad. Dicho esto, eh, reitero, como muchos de los bienes y servicios necesitan de bienes importados para su producción final, pues justamente lo que medimos justamente en el PBI son productos y bienes y servicios finales. Bueno, para producir esos bienes finales son necesarios bienes intermedios. Muchos de esos bienes intermedios son importados. Bueno, como son importados necesitamos dólares para importar, ni más ni menos. Ahora bien,
como necesitamos dólares para justamente importar, la Argentina suele tener restricción externa. Suelen faltar dólares y no podemos importar todo lo que necesitamos. Y esto tiene que ver, es decir, es la punta del iceberg, justamente la falta, la carencia de dólares, pero justamente esta punta del iceberg deviene de nuestra estructura productiva, que nuestra estructura productiva justamente está desintegrada. Desintegrada se refiere a que justamente no producimos todo lo que consumimos en la Argentina. Muchos de estos bienes intermedios que importamos, que al final estamos consumiendo, no son producidos en la Argentina. Entonces, hay un problema con nuestra matriz productiva que está desintegrada. La Argentina en sí, esto lo vamos a ver en la unidad 4, sufrió un proceso, la Argentina tiene un proceso de industrialización incompleta, es decir, hubo un proceso de industrialización en la Argentina, pero no la completó, y como tal no la completó, muchos de los bienes, justamente bienes manufactureros, son bienes importados, ¿no? Entonces, necesitamos de estos dólares. Insisto en esto, gente, es tan importante este concepto de restricción externa, tan importante que sin dólares la Argentina no crece. Así de simple, así de simple. Y está claro que esta problemática, ¿por qué? Y esto hay un montón de literatura, está bien, hay un montón de versiones de por qué no crece la economía, ¿no? Argentina, pero la economía de Argentina está estancada desde hace 15 años, desde el 2011-2012. 15 años, un poquito menos de 15 años. Pero bueno, ya vamos prácticamente es una década perdida, ¿no? De que no ha crecido la economía argentina. Y la economía argentina no crece justamente, mayormente, porque no tiene dólares para crecer, justamente, porque justamente si se quiere importar algún bien, no se tienen los dólares suficientes para esa importación, y como tal, eso hace que el PBI luego repercuta, mejor dicho, en el PBI, y la economía argentina no crezca. En general, digo, este fenómeno de restricción externa lo han vivido en cierto y en otros grados muchos países de América Latina. La verdad que la Argentina es uno de los que más sufre la restricción externa por un montón de cosas. Es medio complicado, porque la verdad que la Argentina, por ejemplo, un elemento no menor es que la Argentina tiene un nivel de desigualdad más bien bajo con respecto, comparándolo con otros países de América Latina, me refiero. Porque después, si nos podemos pensar, es elevado el nivel de desigualdad que tiene la Argentina. Digo, como tiene clase media la Argentina, al tener clase media, esa clase media consume, ¿no? Y al consumir, si hay consumo, también hay Producto Bruto Interno, hay producción de bienes y servicios, ¿no? Y como hay producción de bienes y servicios, hay justamente demanda de bienes importados, mucho de ellos, de esa producción. Entonces digo, como hay otros países de América Latina que tienen un nivel de desigualdad muy elevado, no hay clase media en otros países de América Latina, y como no hay clase media, está claro que este problema de restricción externa no lo tiene tanto, o se relativiza bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque como no tiene clase media, no tiene consumo, y claramente como no tiene consumo, muchos de los bienes importados no se consumen, ¿no? En esos países. Entonces la Argentina, la verdad que es un país que sufre mucho el tema de la restricción externa. Por esto, porque tiene clase media, básicamente. Esa es una de las razones por la cual sufre bastante el tema de la restricción externa. Bien, hasta acá, dudas, comentarios. ¿Se entiende esto que es restricción externa? Digo, la punta del iceberg de este problema de la restricción externa es esta, la carencia de dólares, ¿no? Ahora bien, lo que está en el fondo es que, bueno, la Argentina no ha desarrollado su estructura productiva y justamente hay grandes problemas en este sentido, ¿no? Si la Argentina produciera, mejor dicho, me expresé mal, produciera justamente muchos de los bienes que nosotros importamos, la verdad que no sería un problema tan grave, ¿no?
Como la estructura productiva está más bien desintegrada y no está integrada, es decir, hay huecos vacíos en nuestra matriz de insumo-producto, nuestra matriz productiva, porque justamente no se producen todos los bienes que consumimos localmente, entonces ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque el dólar termina siendo un insumo. Bien, ¿se entendió esto que estamos desarrollando? ¿Sí? Sí, 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 entiendo. Bien, acá voy a plantear, no sé si lo voy a terminar hoy. Si les parece, terminamos la clase 8:35, más o menos por ahí. Porque la comenzamos un poquito después, pero más o menos por ahí la terminamos. Tal vez no termine de esta idea, ¿no? De este siguiente tema que es la balanza de pago, la continuamos en la semana que viene, el lunes, no hay ningún problema. Em, que Ahora bien, lo primero que habíamos mencionado es, bueno, vamos a entender justamente las transacciones con el resto del mundo, todas las transacciones con el resto del mundo. Suelen, y esto lo hacen todos los países, se suele contabilizar esas transacciones con el resto del mundo y se suele contabilizar, lo suele llevar a cabo esa contabilización, la suele llevar a cabo el INDEC, ¿no? Esa medición de todas las transacciones con el resto del mundo, a través de esto, de la balanza de pago. Es decir, hay un montón de tipos de transacciones. La idea de la contabilidad es justamente que, que esas transacciones sean cuantificables y por ende medibles, que sean clasificadas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la idea de la balanza de pago es justamente ordenar esas transacciones. Eh, Justamente la balanza de pagos es esto, un estado contable, ni más ni menos, que lo hace el INDEC. Y lo que va a medir son todas las transacciones entre residentes y no residentes. Estas palabritas residente y no residente son clave, son conceptos clave. Residentes son todas las personas jurídicas y físicas que se encuentran desarrollando una actividad económica en la Argentina, frontera dentro de la Argentina, sin importar la nacionalidad. Concepto de residencia. No residente va a ser el resto del mundo. Son todas personas físicas y jurídicas que desarrollan su actividad económica en el resto del mundo. Es decir, frontera afuera de la Argentina, ¿no? Entonces, la balanza de pago va a medir residentes versus transacciones entre residentes versus no residentes. Ni más ni menos. Si hay una transacción entre dos residentes, no se mide, claro, y obviamente no vamos a medir las transacciones entre otros países, ¿no? Por ende, únicamente vamos a medir transacciones entre Argentina versus resto del mundo. Eso es residente y no residente. Bien, dicho esto, pueden ser transacciones comerciales, financieras, etcétera, etcétera. Es decir, se va a medir todas estas transacciones a lo largo de un periodo de tiempo, en general un trimestre, un año, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, a ver, volviendo a este tema, residente, persona física y jurídica que desarrollan su actividad económica en la Argentina, ni más ni menos, ¿no? Eh, Justamente es esta la idea. Miren, gente, son todas las transacciones entre Argentina, acá están todos los residentes, sin importar la nacionalidad, puede ser un extranjero que vive en Argentina hace mucho tiempo y desarrolla una transacción con un familiar no sé, en otro país, y bueno, ahí se contabiliza la balanza de pago porque el extranjero en cuestión vive en Argentina y el familiar vive, no sé, en otro país, entonces hay justamente una medición, una transacción económica en divisas, justamente en moneda extranjera se suelen hacer estas transacciones. Bien, y lo vamos a medir o lo vamos a clasificar de esta forma, ¿no? Es decir, todas estas transacciones económicas
comerciales, financieras, la vamos a empezar a contabilizar, a clasificar, mejor dicho, como en cuenta corriente, capital, cuenta financiera, error, ¿no? De esta forma. Bien, ¿qué vamos a medir dentro de cuentas corrientes? ¿Qué tipo de transacciones? Es decir, hay un tipo de transacciones. Vamos a medir, por ejemplo, las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Sí debo decir lo siguiente, cuando hablamos de exportaciones e importaciones, estamos hablando únicamente, principalmente de bienes, únicamente de bienes. Exportaciones e importaciones son bienes, es decir, es algo físico tangible, a eso me refiero, a que se está comercializando algo físico tangible. Y a esto lo vamos a llamar balanza comercial, es decir, al saldo que tiene las exportaciones menos las importaciones de bienes, de esto tangible en términos físicos, lo vamos a llamar balanza comercial. Después el resto son servicios. Dentro de servicio ha acaparado cada vez más importancia, porque dentro de servicio hay un montón de cosas. Hay viajes, por ejemplo, si un argentino se va a otro país, a Estados Unidos o a Europa, eso se contabiliza, es decir, es un servicio, está claro que están saliendo divisas porque un argentino está comprando, está consumiendo turismo en el resto del mundo, y eso es un drenaje de divisa, de dólares, ¿no? También en servicios se contabilizan servicios empresariales, seguros, fletes, ¿no? Eh, no sé si estoy olvidando algo importante, ¿no? Pero bueno, sí, la balanza de turismo fue importante porque hay mucho déficit por ahí, ¿no? Los fletes también la Argentina suele tener mucho déficit de sangría, me refiero, de dólares, ¿no? Se nos suele ir muchos dólares por ahí también. Y eso, de nuevo, agravan la restricción externa. No, créditos no vienen por acá. O sea, acá en servicios no se incluye créditos. Estoy pensando a ver si me olvido otro renglón importante dentro del servicio, pero los más importantes ya los mencioné. Créditos se contabiliza en otra parte de la balanza de pagos. Em, También, Janina, si un argentino va a Brasil, está claro que está consumiendo turismo en otro país y ahí hay una sangría de divisas, ¿no? Un poco la idea justamente de la balanza de pago es justamente ver si por dónde nos están entrando dólares, por dónde nos están saliendo dólares, ¿no? Entonces, si somos una economía periférica que necesitamos dólares para crecer, esta contabilización es muy importante, ¿no? Tiene una importancia enorme. Está claro que bien, digo, por ejemplo, si un extranjero viene a la Argentina y consume turismo acá interna, digo, en la Argentina estarían entrando dólares, ¿no? Si, no sé, un norteamericano va a la Patagonia a visitar los glaciares, está claro que no estarían entrando dólares, ¿no? Balanza comercial, un ejemplo muy importante, digo, bienes, lo que mayormente exporta la Argentina son bienes primarios, alimenticios, mucho de ellos, desde derivados de soja, trigo, maíz, exporta mucho la Argentina, solemos importar mucho bienes intermedios, es decir, bienes industriales y maquinaria. La Argentina lo que más importa es eso. O sea, van muchos dólares en este renglón de la balanza comercial. Claro, sí, sí, está claro. Digo, las exportaciones entran dentro de la balanza de pago, las importaciones entran dentro de la balanza de pago, y se clasifican acá, en bienes, como bienes. Son exportaciones de bienes
importaciones de bienes, ¿no? ¿Se entiende esto? Otros servicios pueden ser servicios empresariales también, se suelen comprar algunos servicios empresariales, etcétera. Asesorías, por ejemplo. Em, vamos a terminar con esta filmina y ya la clase de hoy la terminamos y después ya la próxima clase, la próxima semana terminamos con este tema. Otro tipo de transacción bastante importante son los ingresos primarios. Los ingresos primarios reflejan justamente esto, los rendimientos de unidad institucional o eh, más bien las rentas, justamente los pagos de renta. Para que se den una idea, ¿qué entra dentro de ingresos primarios? Principalmente los pagos de intereses de la deuda externa, es decir, deuda que esté nominada en dólares y que justamente exista un no residente que sea el acreedor de esa deuda y se haya que pagarle. Bueno, los intereses, únicamente los intereses de esa deuda se clasifican en este renglón como ingresos primarios. Es decir, el Estado argentino, como está endeudado en dólares, bueno, tiene que pagar deuda en dólares al resto del mundo y esa sangría de divisas, esos dólares que se nos están yendo, se clasifican como ingreso primario, ¿no? Otro renglón importante son los dividendos de las empresas extranjeras, es decir, una casa matriz establece una filial en Argentina y esa filial en Argentina tiene una ganancia, esa ganancia es decidido que esa ganancia se eh, vuelva a la casa matriz, es decir, que se repatrie esa ganancia. Bueno, justamente el pago de dividendo de la filial a la casa matriz se contabiliza como ingreso primario, ¿no? Mayormente son las dos cuentas que más sangría se nos va en términos de dólares, ¿no? Eh, que acá, para que tengan en cuenta esto, ¿no? Se lo llama ingreso primario y una subcuenta que es renta de la inversión. Renta de la inversión es esto, intereses, dividendos, mayormente se pagan de esta forma. Después, remuneración de empleado, la verdad que suele ser bastante minoritaria. Acá hay un trabajo, eh, porque muchos, por ejemplo, la industria del software paga muchos salarios de trabajadores que laburan acá en Argentina, pero que cobran en dólares y trabajan para empresas en el exterior. Este, y hay un problema de clasificación, de medición, mejor dicho, de esto, porque hay mucha economía en negro ahí, ¿no? Es decir, se suele hacer cosas media grises hasta negras, ¿no? Con cuentas en el exterior, con monotributos, etcétera, etcétera. Si tienen a ustedes algún amigo que es programador, por ejemplo, este, mayormente tendría que justamente esos dólares ingresar a la Argentina como remuneración de los empleados, pero bueno, hay muchos problemas de medición porque es un sector que suele tener mucha informalidad en su forma de registración, en su forma de medición, ¿no? Em, Bien, y por último, en la cuenta corriente, lo que se suele registrar, y esto sí ya es bastante minoritario como problema, que son justamente los ingresos secundarios. Los ingresos secundarios es una transferencia que justamente no tiene contraprestación. En la Argentina no es importante. Sí es importante en países centroamericanos, por ejemplo, y en México también. Es decir, hay muchos mexicanos y países de Centroamérica que viven, por ejemplo, en Estados Unidos y que le giran a sus familias, es decir, esos inmigrantes en Estados Unidos le giran a sus familias remesas habitualmente y con regularidad,
a México y a su familia que están en México o en Centroamérica en general, ¿no? Para esos países, para México y para Centroamérica, esas remesas son importantísimas. La Argentina no tiene esto, es decir, no hay una gran inmigración de argentinos en otros países y por ende no hay una entrada de divisa. Tampoco no existe mucho inmigrante en Argentina que hagan esto, que giren remesas a otros parientes, a sus familias en países, en otros países, ¿no? Entonces, en Argentina por lo menos no ha sido, eh, no se ha desarrollado tanto esto, ¿no? Eh, a ver, para que se den una idea, lo más importante en términos de ingresos, salida de divisas son, está claro, las exportaciones e importaciones de bienes. Insisto en esto, la Argentina exporta bienes vinculados a las materias primas, importa bienes vinculados a bienes industriales, ya sean insumos intermedios, ¿no? O maquinaria. Y por otro lado, se nos van muchos dólares por esto, porque hay muchos argentinos que bueno, hacen turismo en el resto del mundo y bueno, también se nos van muchos dólares por ese rubro. Mayormente es uno de los rubros que más dólares se van de Argentina, que hay sangría de divisa. Y otro rubro es el que les mencionaba, los fletes. Es decir, como la Argentina no tiene flota nacional, otros países sí la tienen. La flota nacional la Argentina la perdió en la década de los 90 porque se privatizaron. Y bueno, justamente eso se perdió. La Argentina se nos va muchos dólares por pagar flete, es decir, porque venga un barco a la Argentina a buscar bienes, justamente que venga a buscar bienes primarios y que luego se exporte, bueno, eso hay que pagarlo, ese barco, esa embarcación hay que pagarla. También hay que pagar muchas veces el flete cuando importamos, ¿no? Está claro. Y en ingresos primarios se nos suele ir muchos dólares en el pago de la deuda, de los intereses de la deuda y justamente de los dividendos que pagan las filiales a sus casas matrices. Mayormente los dólares se nos va por ahí, en cuenta corriente. Bien, nos excedimos un ratito. Les pido mil disculpas. Bien, hacemos así. Yo ya les voy a mandar el link para la clase de consulta del viernes. Mañana trato de resolver esto que les mencioné, el Ciudad Guaraní. Este, y, y bueno, estamos en contacto, gente. Manden eh, cualquier consulta que tengan, no tengan problema de mandarla, no hay ningún problema. Vamos solucionando los problemas mutuamente, gente. Para justamente llegar al 29 de abril y rendir el parcial. Gustavo, Em, tengo una consulta, disculpa. sí. ¿Habrá posibilidad, o sea, yo soy libre, pero habrá posibilidad de hacer algún tipo de cuestionario, un trabajo práctico, algo parecido como para nosotros tener una guía de estudio para el final? Miren, yo no tengo problema que ustedes son poquitos. Yo no tengo problema en que los libres que quieran venir rindan, hagan una especie de, sí, de ensayo. Yo les pongo una nota, pero obviamente no le voy a poder subir la nota porque no tiene validez. ¿Se entiende? Yo no tengo ningún problema en hacer eso. Pero bueno, Claro, algo así como que uno poder tener una guía antes del final, ir viendo los temas con ya sepan estudiados. que, sepan que los libres, los y las libres que si quieren venir al 29 y dado que son poquitos y hacer una especie de experimento de prueba, yo les doy el parcial, ustedes lo resuelven, yo se los corrijo, pero bueno, no les puedo subir la nota, ese es el problema, no les puedo pasar la nota al, al, no se las puedo cargar, ese es el problema Perdón que te administrativo. interrumpa, perdón que te interrumpa. Soy Sí, Pau.
Me parece que lo que la compañera está preguntando es si pueden tener guías de estudio y eso creo que vos ibas subiendo. O sea, en comunidades pueden ver las guías como guía de preguntas para ir viendo si van bien con las lecturas. Y si no están, igual yo te puedo pasar. Hay guías, sí, hay guías subidas, sí, de la unidad uno más que nada, hay guías, hay guía de estudio, sí, eso hay. También Están se pueden subidas en hacer. comunidades. Y De los la libres unidad, también se pueden hacer con los videitos que fuimos dejando en cada una de las clases, los que de Canal Encuentro y otras cosas. sí, de la unidad 2 si quieren, sí, les podemos pasar una guía con preguntas si ustedes van respondiendo a medida que leen, pero nada más que eso. De la unidad uno ahí está bastante completo porque hay una herramienta interactiva. Yo se la fui subiendo, no sé si alguien la ha hecho, pero háganla porque justamente las preguntas van a ser sobre eso. No van a ser mucho más complicadas que lo que está en esa guía. Bien, no sé si hay otra pregunta, comentario. Sí, yo quería consultar, profe, acerca de los alumnos que están disponibles, puede ser que para rendir, quienes pueden acceder, se pasó un PDF, puede ser. Sí, pasamos un listado. Déjenmelo resolver porque eso es lo que les mencionaba al comienzo de la clase. Tuvimos un problemita con Secretaría Estudiantil, aparentemente. E hicieron una depuración, no sé por qué, y eso quiero averiguar, gente. Les pido mil disculpas por no tener más respuesta que esta. Y esa depuración la hicieron estos días. Eh, Insisto, no sé por qué la hicieron siendo una comisión virtual, ¿no? Porque en otras comisiones la hacen en base a la asistencia y la hacen en base a las correlatividades. Acá, como no es virtual, no hay asistencia, no sé por qué hicieron una depuración tan grande. Ahí quiero hablarlo con Secretaría Estudiantil y lo quiero resolver mañana esto. Así que Alejo, déjame verlo a esto. Yo le había pasado un listado y se lo subí, están en comunidades. Si ustedes entran a comunidades, a noticias o notificaciones, es uno de los primeros renglones que hay. Lo tienen, se lo pueden bajar a ese listado. Dale, gracias, profe, gracias por ocuparte. Bien, otra pregunta, comentario. Bueno, Sol, justamente esa la incógnita. Es justamente la gran incógnita y la gran incertidumbre que tengo ahora, justamente en este momento, porque nunca me había pasado. Como profesor, está bien, yo no tengo mucho antecedente como de años de docencia, pero la verdad que nunca me había pasado una cosa así. Así que déjenme averiguar por qué ocurrió eso, de si Eh, cambió tanto el listado y por qué. ¿Me puedo Eh, meter un toque? sí, sí, Paula. No, yo quiero que ustedes sepan, chicos, chicas, que los que están en condiciones de rendir y cursaron con nosotros, vamos a hacer todo lo posible para que puedan rendir porque tienen condiciones. El único problema de las depuraciones puede ser que no tengan las correlativas aprobadas. Ahí sí, si no tienen las correlativas aprobadas o la aprobaron en el turno de febrero, no van a poder rendir. Ahí estaría el inconveniente, pienso yo. Claro, sí, sí, por eso le decía, no sé por qué hicieron una depuración tan grande, eh, hay una de las condiciones para hacer esa depuración que no está, que es justamente la asistencia, ¿no? Eh, pero bueno, veremos, Sí, quiero averiguar ahora no, con la Secretaría asistencia Estudiantil. lo peleamos. Si es por la Sí, asistencia no hay problema, pero los otros ítems no los vamos a poder pelear. no, O sea, está los que claro, no está están en claro. condiciones académicas de rendir no van a poder. No, está claro, gente. Y así que, bueno, igualmente siempre, gente, traten de hablar con Secretaría Estudiantil para que los vayan incluyendo. Cintia, yo creo que ahora en la depurada que yo te puedo encontrar, creo que estás. eh, Así que igualmente déjenmelo hablar y se los voy confirmando estos días
Mañana sí o sí lo hablo con Secretaría Estudiantil y lo trato de resolver a este inconveniente. Y bueno, se los comunico, está claro, se lo voy a comunicar en un mensaje y bueno, en la clase de consulta también, en todas las instancias que tengas, ¿no? Así que bueno, gente, nos estamos viendo, vayan estudiando, les pido disculpas por estos inconvenientes, exceden desde ya mi labor, por eso les pido disculpas, ¿no? También, pero bueno. Bueno, gente, nos estamos viendo. Bueno, gracias, profe, chao. Chao, Chao, profe, chao. nos vemos.